Grabando, podemos dar inicio entonces a esta actividad de homenaje al doctor Miguel Teubal en el marco de los diálogos. Como, bueno, Miguel fue, o sea, me toca a mí un poco el honor de coordinar un poco esta actividad, básicamente porque, bueno, Miguel fue mi formador, mi maestro, junto con Norma en este último tiempo. Con él estuvimos trabajando bastante juntos y la idea a partir de compartir con el área rural y los miembros del instituto, digamos, que participamos de este espacio, fue, bueno, homenajear a Miguel en este lugar, en esta idea de los diálogos, no solo reconociendo su amplia trayectoria académica, sino también recordar y conversar y compartir también esos momentos más por ahí personales que eran como imprescindibles en el vínculo que tanto él como Norma construían con quienes le rodeábamos o con quienes estábamos trabajando y aprendiendo con ellas y con él y con ella. Por eso los invitados en el día de hoy son, bueno, Emilio Teubal y Julián Teubal, sus hijos, quienes son artistas y que no solo nos van a contar un poco sus relatos o lo que nos quieran compartir en el modo de homenaje, sino también nos van a compartir algo del arte que ellos crean. También va a estar Susana Aparicio, quien bueno, ha compartido mucho de su biografía y también parte de su investigación con Miguel, así que también imagino que nos va a contar ahí no solo esta parte más académica, sino también esas anécdotas que de alguna manera nutren un poco esa mítica que tiene el espacio, no solo el espacio rural o el área rural del Shermani, sino también que forman un poco esa memoria más digamos, como más de pasillo que tiene nuestro instituto. Y también Carlos Fidel, un colega y amigo de Miguel, con quien en los últimos años habían estado trabajando en recuperar un poco la memoria de un momento de la biografía de Miguel y de Carlos en este caso, en la Universidad Nacional del Sur. Así que, si les parece bien y tienen ganas, vamos a tomarnos, para quienes estaban invitadas e invitados, unos 15 minutos para que cada uno y cada una comparta su forma de recordar a Miguel en este espacio. No sé quién quiere iniciar. Bueno, si nadie se anima, Empiezo. ¿cómo? A ver, No tengo problema de ver el lugar o ser el primero. bueno, si Bien, quiere iniciar Carlos, bueno, sí, sí. arranquemos. Y después creo que Susana también había manifestado sus ganas de... Sí, Así pero que no me doy cuenta si estoy silenciada, no veo. te escuchamos, Susana, ¿eh? Lo que no, por alguna razón no te vemos. A mí me parece con una especie de cartelito como de... Ahora sí. No sé. Ok. Ok. ¿Parece entonces que arranquemos con Carlos y después seguimos contigo, Susana? Sí, como quieran. Bien, Gracias, Tomás. iniciemos entonces. Bueno, no sé muy bien por qué estoy aquí. Ese sería un chiste de estilo Miguel, ¿no? Bueno, este, pero en realidad no sé muy bien por qué estoy aquí, porque eh, Tomás me presentó como colega de Miguel y la verdad es que Miguel me presentaba como colega de él porque coincidimos en México en la misma universidad, 4 años. Yo le decía, Miguel, presentame como discípulo y él volvía a presentarme como colega. Porque yo en realidad me siento como discípulo de Miguel. Nunca me sentí como colega en el sentido de estar al mismo nivel de su pensamiento, sino siempre aprendía con él. Entonces, desde que lo conocí allá en la Universidad Nacional del Sur, en 71, 72, qué sé yo, que fue profe mío, hasta que
se murió siempre aprendí de él, entonces yo me siento discípulo, no colega. Y en el sentido de discípulos, tuvo muchos colegas, no solo él, sino él y Norma, porque en realidad eh, los años de pareja fueron también años muy productivos, producían mucho y tenían muchos discípulos alrededor de ellos. Discípulos en el sentido de que aprendían de él. Entonces yo soy parte de eso, ¿no? No sé por qué me invitaron, pero igual les agradezco muchísimo. Para mí es un honor estar con los hijos de Miguel, a los cuales estimo mucho, porque no solo me siento discípulo de Miguel, me siento amigo de Miguel. Y me siento amigo, no solo yo, sino mi familia también es amiga de Miguel. Era amiga. Este, bueno, porque participábamos en muchas reuniones sociales juntos, qué sé yo, y mis hijos, mis hijes lo estimaban muchísimo, lo escuchaban con mucho respeto, mi pareja también, bueno, es hecha la aclaración, empecemos. Bueno, este homenaje me parece que transcurre en dos dimensiones. Uno es la vida de Miguel y otra es la obra de Miguel. Son inseparables. Con la vida de Miguel mucho no me voy a meter porque, bueno, primero que está llena de anécdotas. Desde que lo conocí hasta que se murió, para mí me desbordaba de anécdotas que podría contar ahora. Y además tuvo una vida muy intensa y con otro rasgo, fue cosmopolita, en el sentido de que no solo porque vivió en muchos países, sino porque absorbía una cultura cosmopolita. Estar con Miguel era estar en un no lugar, digamos, porque hacía como referencia a muchos lugares simultáneamente, entonces se convertía en estar con alguien cosmopolita. No sé muy bien qué es cosmopolita, yo lo digo en el sentido de una persona este, con, con el mundo, sin lugar en el mundo específico, sino que el mundo es su lugar, ¿no? Un ciudadano del mundo, diríamos. Yo creo que Miguel fue siempre un ciudadano del mundo. Bueno, en su obra tiene dos facetas. Voy a empezar por la faceta de la música. Y no voy a decir mucho porque yo de música no sé nada, más que me gusta escuchar. Este, bueno, como músico era, tenía dos rasgos, me parece, no sé. Julián y los hijos lo van a exponer mucho mejor que yo. Bueno, era un compositor de música clásica contemporánea, muy buen expositor, escuché varias veces presentaciones como compositor, no como intérprete, de su producción. Y como intérprete de música, me encantaba escucharlo, porque después de cada sábado en su casa, él por ahí hacía una interpretación en el piano. Cuando íbamos con mi mujer a felicitarlo, él decía, es la única es la única pieza que conozco. Y siempre tocaba una pieza distinta, ¿no? Por ahí era parte de los chistes, Miguel, ¿no? Solo sé esta pieza, ¿no? Y tenía un montón, ¿no? Bueno, hablemos como economista, que puedo hablar un poquito más, como discípulo. Miguel, voy a hablar en tanto discípulo, ¿no? Miguel transitó por el conocimiento de la historia del pensamiento económico, lo cual te da como economista una base enorme, digamos, para interpretar y para introducirse en cualquier sector o área temática de la economía. Él, como área temática, abordaba los temas de economía agraria. Me parece que esos son los dos ejes del pensamiento de Miguel. Y dentro de la economía agraria, abordaba una categoría central, que era la renta, el estudio del excedente, era bueno, lo que él me parece que
centraba su conocimiento. Con el excedente financiero, allá en sus años jóvenes, siguió con el excedente agrario que se traducía en la renta agraria y después lo llevó al pensamiento del extractivismo que amplía más la categoría de renta agraria, porque aborda áreas de explotación minera también, ¿no? En realidad, la categoría de renta te lleva a ver la producción, ¿no? Bueno, ahí había un vínculo conmigo, ¿no? Bueno, yo trabajo en temas urbanos, entonces él de los últimos años, de una manera u otra, más sutil, menos sutil, como era Miguel, me llevó a introducirme en el tema del extractivismo urbano. Yo, quedó pendiente una nota que vamos a escribir juntos. Lo que pasa es que se murió, ¿no? Pero en un periódico, en algún periódico, la relación entre renta agraria y renta urbana, que en Argentina me parece que es muy fuerte. Ese tema que nunca lo vamos a hacer, obviamente. Eh, sí trabajamos juntos, como dijo Tomás, y Tomás también trabajó en ese libro. Perdón, Carlos, yo le pediría a la gente que está entrando ahora si puede silenciar los micrófonos, que si no se hace mucho lío. Perdón, ¿eh? No. Igualmente, Juli, yo también voy a medida que voy entrando identificando quién tiene los micrófonos abiertos, los voy cerrando, así que no se sientan, perdón, invadidas en ese rol, pero lo estoy haciendo justamente para que no se nos cuelen otros sonidos. Así que también voy haciéndolo en mi rol de organizador. Perdón, Carlos, si quieres seguir. No, al contrario, me dieron un respiro para pensar un poco lo que estaba diciendo. Bueno, el libro de... Sí, Tomás hizo referencia que hicimos un libro juntos sobre la experiencia de la carrera de economía en Bahía Blanca en los 70. ¿Cómo empezó ese libro? Bueno, era un cumpleaños de Miguel, nos invitó a un asado a la casa, estamos charlando, y Norma se le ocurrió decir, me parece que se le ocurrió decir, a lo mejor ya lo había arreglado con Miguel, no sé, que Miguel estaba acumulando mucho material sobre su experiencia, su tránsito por Bahía Blanca y la carrera de economía de Bahía Blanca. ¿Por qué no hacíamos un libro juntos haciendo una recopilación, un testimonio de lo que pasó, ¿no? Porque fue una experiencia sumamente interesante en donde no solo participó Miguel, sino muchos notables economistas de su momento, de su época. Y Miguel le salió una sonrisa. También a mi mujer le salió una sonrisa porque sabía que era un tema que yo siempre tenía pendiente, siempre aparecía. Entonces ahí empezamos. Ese libro me parece que es una idea de Norma, por lo menos Norma la explicitó. Miguel, yo y Leda, mi compañera, estuvieron totalmente de acuerdo y ya Miguel me llevó a su estudio, me mostró los materiales que tenía desordenadamente, no, ordenadamente acumulando durante sus últimos años sobre la experiencia de la carrera de Bahía y empezamos un trabajo que duró más o menos 4 años, ¿no? Que una vez terminado, una vez publicado, lo empezamos a exponer en varias universidades y logramos también exponerlo en Bahía Blanca. Y en la exposición de Bahía, en Bahía estaba lleno un lugar, qué sé yo, había 5 expositores, le toca exponer a Miguel y en vez de hablar de Bahía, bueno, estamos hablando de Bahía Blanca. Bueno, no voy a dedicarle demasiado tiempo a Bahía Blanca, pero por lo menos podemos decir que es una ciudad conservadora. Y Miguel tiene que hablar del libro y se pone a criticar la política económico-social del macrismo. Sentía un movimiento, digo, en la sala, ¿no? Acá se va la mitad de la sala, nos quedamos solos y Miguel no paraba, seguía. Termina y le dice a mi mujer,
¿Cómo estuve con una sonrisa, esa sonrisa de pícaro, pillo, porque tenía que hablar del libro. Bueno, en realidad puso en operación, en su discurso, los contenidos que se transmitían en la carrera de economía en los 70, que era una visión crítica y heterodoxa de la realidad. Eso los puso, en vez de hablar del libro, los puso en acto. Me pareció genial. Volviendo, bueno, y después, volviendo a los homenajes. Bueno, a mí últimamente, en los últimos años, estoy participando mucho, bastante en homenajes, antes no participaba. Me gustan más los homenajes en vida, la verdad. Creo que Miguel en vida tuvo muy pocos homenajes. Bueno, así es Argentina, tiene problemas con el reconocimiento, me parece a mí, ¿no? En vida. Y es una lástima. De hecho, con Rodolfo Pastore, otro discípulo de Miguel, de la Universidad Nacional de Quilmes, estamos preparando hacerle un homenaje en vida. Y vamos a hacer en el transcurso de este año. Parte de ese homenaje en vida fue la elaboración de una antología esencial de su obra, que está por salir en la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, donde vamos a reconocer, ¿no? Participó fundamentalmente Tomás, Julián, eh, y perdón si me olvido de alguien, y de alguna manera también Rodolfo. Este, bueno, también mi mujer, ¿no? Y la antología la terminó en diciembre, su antología de su obra, su antología esencial, porque él quería hacer un libro mucho más amplio. Bueno, encontramos una manera de hacer un libro más adecuado a las condiciones de la Editorial Nacional de Quilmes. Bueno, se pudo terminar en diciembre, muere en enero. Por suerte se pudo terminar. Yo creo que ese libro es una manera de hacerle un homenaje en vida a Miguel, donde su vasta obra como economista, bueno, podremos lograr, lograr publicar un escrito de él, hecho por él, de su obra. Y en ese sentido quiero agradecer fundamentalmente para la realización de ese libro a Tomás y a Julián, que sin ellos como acompañante para que elabore, para acompañarlo a Miguel, no sé si hubiese podido haberlo terminado en vida. Por suerte lo pudo terminar, me parece que es uno de los mejores homenajes en vida que se le puede hacer a Miguel. Muchas gracias por la invitación y todos quisimos ser Miguel y es muy difícil despedir a un amigo y maestro que se fue. Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por tus palabras, por compartir un poco y también porque creo eh, comprender bien un poco la invitación que desde el área hicimos, ¿no? Esta idea de tratar de entrelazar la biografía académica, que probablemente después tenga como un homenaje más en el marco de la facultad, un homenaje más dedicado a su obra académica, que es inescindible, como vos decías, de su biografía más musical y relacional, digamos. Pero te agradecemos mucho por tu participación. Ahora le vamos a dar el espacio, no sé si Susana estaba ahí o si no, Julio o Emilio, quienes que quieran tomar la posta ahí de Carlos en la palabra. ¿Estoy muteada? No. ¿O sí? Ahora te escuchamos bien, Susana. No, yo no te estoy Ok, viendo, pero creo que es porque estás en otra pantalla. no sé. Ah, Sí, tengo que hacer un curso de los ahora 500 sí, mismos. te vemos y te escuchamos. Bueno, primero muchas gracias a Tomás, Pablo, Juan, que han sido discípulos de Miguel, forman parte del área rural del instituto y son los que organizaron, se le pusieron las pilas a este homenaje. Segundo, yo no sé desde qué lugar voy a hablar bien, porque más bien yo voy a hablar desde el lugar de una amiga de la familia desde
que Norma conoció a Miguel, porque Norma, Susana Soberna, que por ahí anda, y yo, trabajamos juntas desde el año 69 y estudiábamos juntas desde el año 65. Es casi un siglo, me parece. Pero bueno, conocimos a Miguel desde que conoció a Norma en el Aeroparque de Buenos Aires yendo a Bahía Blanca. Y le hicimos la despedida de soltero, todas esas cosas que se suelen hacer. Siempre nos divertía mucho esa cuestión del lenguaje medio raro, tal como dijo recién Carlos, de ciudadano del mundo, porque no es que había nacido o se había educado en otro lugar, sino que trataba de hacer un esfuerzo, y yo no sé muy bien si lo hacía, de hablar mejor el castellano, pero me parece que en el fondo le encantaba, era su mecanismo de seducción, que como buen origen turco tenía. Y nosotros con Norma, yo me acuerdo que yo acababa de tener a mi hija mayor, y pues, ya Norma estaba con Miguel en ese momento, y hicimos un curso con Miguel, que no es un curso. Le pedimos que nos diera bibliografía y leímos economistas agrarios importantes de la época estamos hablando de los 70. A través de Miguel conocí a casi todos los que están acá, de distintas maneras, a Cris Enlaza, pero también porque yo iba de colada muchas veces a muchas cosas, y además sí, muchas veces estaba en la casa, y también me divertía con otras cuestiones de Miguel. Por más que tenemos algunos trabajos juntos y lo pasamos bien o mal, dependía de cómo estaba el estado de ánimo de los tres, porque como nos conocíamos bastante, no era fácil cortar los sentimientos, y Norma y yo éramos bastante rompes, así que pobre Miguel también en algún momento nos soportó, pero yo se los cobré porque una vez me llamó porque no sabía hacer una rendición, un economista, una rendición para el CONICET, y yo fui porque Norma me pidió. Yo estaba al borde de no ir a ayudarlo, porque lo conocía y sabía que era un despelotado brutal. Bueno, pero era poco despelotado. Con una rendición, un economista, yo dije, mira, mejor que no te den el Ministerio de Economía porque morimos todos. Si tiene que empezar a hacer las cosas con los decretos, bueno, se negó toda su vida a ser evaluador en el CONICET porque él esos formularios no los iba a llenar, una serie de cuestiones así de rebeldía que nos hacían divertir bastante. Y, a mí una de las cosas que más me divertía, además que aprendí mucho, Miguel era profesor en nuestra facultad en Filosofía y Letras, en los años 70, él daba economía en sociología. Así que cuando Norma empezó a salir con Miguel, y ya era uno de esos cuestiones de profesor-alumno casi, porque Miguel había sido profesor de Norma, no mío, yo no había cursado con él. Y bueno, a mí lo que me divertía muchísimo era la mezcla con los negocios particulares, con la idea fantasiosa de negocios, en los cuales, bueno, sus hijos saben por ahí, y lo han vivido mucho más que yo me mataba de la risa, pero nunca entraba. Yo decía, si con una rendición del CONICET tenían los papeles así, morimos, quebramos. Y así le fue, porque siempre quebraba en los negocios que hacía. Pero siempre hacía cosas interesantes, como por ejemplo crear la editorial Periferia con, un economista que no lo veo, me olvidé por ahí de avisar. Carlos Para que le avise. Bastianes, Susana, con Carlos Bastianes. Sí, con Carlos Bastianes. Este, sí, bueno, creo que sacaron, si no me acuerdo mal, 13, 14 libros muy importantes de economía, y bueno, nosotras con Norma hacíamos grandes lecturas entre los pañales de mi hija, que no eran descartables, y Paul Suisi. Sí, mezclábamos todo. Bueno, pero ese negocio de la editorial no anduvo bien, igual fue una iniciativa que tomó con mucho ímpetu, como todos estos negocios. Después también le conocí otro negocio que era en la época que estaba después de Bahía Blanca, con Charlie Flood, que no lo veo, si bien sé que Susana Ver lo invitó, que era una chacra, y que fue que siguió Charlie en el 76,
y después la vendieron. Y conmigo quería hacer un negocio que era muy divertido, pero yo no entraba ni por asomo, que era hacer una, yo no sé si Julián y Emilio lo saben eso, que me llamaba para hacer una huerta en la casa en la quinta de San Justo. Y yo le decía, no, este me va a hacer laburar a mí, no. Yo decía, yo voy y compro la orgánica, pero no voy a ponerme a hacer la orgánica. Bueno, pero él tenía todas esas fantasías que le salían de una cierta presencia que yo no sé si Miguel se dio cuenta y yo tampoco lo uní con su origen, pero que sí me parece que tienen que ver con cuestiones que en las familias judías y sobre todo en las sefardíes se llevan como en el alma, que es esta cuestión del negocio que siempre les aparece en algún momento, aunque sean intelectuales, pero que después le va mal y bueno, empiezan de nuevo. Pero siempre tienen la fantasía del negocio. Y la otra cosa que Carlos Rece también recién señaló, que a mí me parece como muy importante, que es la que yo voy a valorar en esta charla, que es la cuestión de la apertura. Las casas de Norma y Miguel siempre fueron casas abiertas, donde uno podía llegar en cualquier momento, quedarse a dormir, si tenía lugar, y siempre había gente distinta. Y de ese trayecto de casa abierta, que para mí también tiene que ver con ciertos orígenes, su madre y sus hermanas, ahí anda Ruth, y también era una casa así abierta. Yo me acuerdo pasar de volver de dar clase con Norma por la casa de la madre de Miguel y subir a comer, Norma y yo. Y al rato llamar Ruth, no, si están ahí voy yo. Y al rato llamar Miguel, no, voy yo también. Y los chicos ya habían sido avisados y de repente en una casa donde vivía una persona con un asistente, se aparecían 12, 13, 14 personas a comer. Y lo que yo nunca entendía es cómo había comida. Eso a mí, en los años 80, 83, cuando volvieron de México, eso a mí me sorprendía siempre, porque yo no, es el día de hoy que a mí me gusta cocinar y todo, pero yo no me entra en la cabeza tener tanta disponibilidad para el forastero, ¿no? En ese sentido, digo, de lo de las familias abiertas, esa cuestión histórica que existe, de que uno tiene que tener siempre la puerta abierta para que un forastero no pase la noche solo o una fiesta religiosa solo, ¿no? Y eso me parece que se transmitía. Entre eso y el clan Tano era un despelote y uno se encontraba con cualquiera. Se podía encontrar con un premio Nobel, no, con un premio Nobel nunca me encontré, pero con un campesino y después te podía encontrar, qué sé yo, con otro que había leído. Y a mí me parecía, y siempre había música. Y eso sí, y esos dos sátrapas de hijos que tiene, que tuvo, que siempre han sido de artistas dedicados, rompiendo la paciencia. Yo me acuerdo una vez que le hicimos apagar todas las músicas porque no podíamos escribir, y siempre había música. Eso era una cosa, siempre había música, siempre había gente, siempre había comida. Eran las tres, bueno, y siempre Miguel tenía alguna fantasía de negocio. Pero así, que era realmente fantasía divertida, porque uno sabía que no se iba a enganchar. A mí también la otra cosa que nosotros también lo seguimos, bueno, porque Norma y yo éramos amigas. Bueno, obviamente que en algún momento no lo fuimos, porque Norma no era fácil tampoco, por más que era amiga mía desde los 18, también lo sé. Pero también conocí a los amigos nuevos de Miguel de México, ¿no? José Carlos, que andaba por ahí recién, Susi, Eric, que también lo vi por ahí. Todos ellos yo los viví en algún asado o en donde siempre se mezclaba con la economía, con la política y donde siempre había una cuestión de arte que era muy fascinante. Todos los últimos años lo vi menos a Miguel desde que se fue Norma y lo vi menos también a los chicos. Porque a mí me hacía mal, me sigue haciendo mal el tema, ¿no? El tema de Norma, y me lo revivió con la despedida de Miguel. Y yo lo que le valoro también es todos los discípulos de él que yo conocí
que están por aquí dando vueltas en este no sé cómo se llama esto, pero bueno, en este homenaje, que bueno, que de alguna manera también yo heredé, porque Tomás, Juan, que estaba por ahí, Pablo, que han sido del equipo, dirigidos por Norma, dirigidos por Miguel, como el caso de Tomás. Todo no por la razón afectiva, sino por la cuestión de haber compartido la parte intelectual, que yo no le acabo de dar bolilla en mi homenaje. No le voy a dar mucha bolilla porque creo que Miguel era eso. Una mezcla de cosas, la mezcla con el negocio, la mezcla con la sociabilidad, la mezcla con el negocio desde el lado de la fantasía, porque realmente llegaba hasta el emprendimiento. Después no le daba mucha bolilla. La mezcla con la familia, la mezcla con los amigos, la mezcla con, como dijo Carlos antes, con los lugares donde había vivido, que me resultaba como fascinante. Nosotras somos de una generación donde viajar no era fácil, y no existía. Y Miguel conocía, ya cuando yo lo conocí, que es cuando Norma lo conoció, ya Miguel era un tipo viajado, había vivido en Berkeley y había estudiado con Alain de Chambry, a quien conocí por Miguel. Es decir, en ese sentido, Miguel siempre tuvo la generosidad, y esto era lo que quería remarcar en esta exposición, de transferirnos su capital social. Y eso me parece que no es menor en un mundo académico que muchas veces se discute por cosas que no hacen a la esencia de la vida, ¿no? Y es decir, no quiere decir que no hagan a la esencia de la vida en el sentido de que no formen parte de tus deseos y tus objetivos en la vida, sino que tienen que ver con los egos y no con los objetivos. Y Miguel era así, suelto para todas esas cosas, se agarraba chinches con más de 4, pero nunca dejaba de saludar a nadie. Yo me acuerdo antes de irse Norma, en una pelea que tuvo con Norma por haber hecho algo que Norma no quería y que era un acto de generosidad, que fue un acto de generosidad muy grande, que yo sé que a él le tuvo que haber costado. Una cuestión de amistades, era una cuestión de saludar a alguien. Y una tontera, pero bueno, todos la conocieron a Norma y saben que se agarraba unos ataques brutales. Y Miguel me decía, no me hables. Y yo, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada. Pero tenía esa cosa así de cierta ingenuidad, si quieren, que más que ingenuidad diría espontaneidad. Uno sabía cuando estaba torcido, sabía cuando estaba bien, y la música era una cuestión importante. Alguna vez a mí me comentó, así charlando en el desayuno, cuando me quedaba en su casa para trabajar, a mí me comentó que había momentos que tenía ganas de alargar la economía, y supongo que después a los economistas le habrá dicho lo mismo con el arte, pero me parece que no, que que la música era lo único que le gustaba, ¿no? Y efectivamente así era, ¿no? Nosotros fuimos con algunos de los... Miguel ganó un premio de composición en un momento en los años, en el 2000 y pico, ¿no? Por ahí. Y fuimos a la En el presentación 90 el premio Edenor a la música, ahí le ¿Cómo? dieron unos premios que organizó Edenor a la composición musical, fines de los 90. Claro, y que cuando se tocó en el Coliseo, creo que fue, nosotros fuimos con mi marido. Y creo que ahí había una cuestión que Miguel nunca abandonó y que fue su identidad. La cuestión de la música, la cuestión de la discusión política y económica, y la cuestión de la familia. Era raro verlo a Miguel con los hijos. Yo a veces me divertía porque salía de ese estilo académico que por ahí uno le veía en la facultad, y, tenía un estilo mucho más paternal. Me parece que ahí hay como una cuestión que me parece que es como una simbiosis de distintas culturas y distintas actitudes, que me parece que es cierto que
formaron una identidad que era como una síntesis de múltiples determinaciones y afectos, a pesar de lo que le costaba a Miguel expresar sus afectos, y a pesar de lo olvidadizo que era para algunas de las cosas de afectos. Bueno, no sé qué pasó con toda la pantalla y todo lo demás, no sé si a mí se me despelotó todo. Creo que ingresó una imagen, ¿puede ser, Juli, vos la compartiste o no? ¿Yo? No. No, creo que... No, yo no compartí esta imagen. Ni siquiera la tengo en las imágenes para compartir. Ok, no Un sé cómo... hacker. Miguel, Es el fantasma de Miguel, claramente, que era un especialista en meter la pata con el teléfono, las fotos y cosas, y acá está. ¿Quién es el especialista en meter la pata? Miguel, se hacía un lío bárbaro con la tecnología. Ah, sí, era una cosa así como parece increíble, con una rendición del CONICET se hacía un lío bárbaro, ¿viste? Yo terminaba loca, nunca más lo quise ayudar, pero me fue bien con la ayuda de esa vez y Norma me mandaba a todos los investigadores del CONICET para que les enseñara a hacer las rendiciones. Yo solamente era perito mercantil. Miguel, que era economista, no le gustaba, y lo que no le gustaba tenía una habilidad enorme para hacerse el distraído y que lo hiciera otro. Y eso, esa vez con la rendición yo ya iba preparada y no me iba a vencer, no se le iba a hacer yo. Pero bueno, sí es verdad, Julián, lo que decís. Se hacía lío con toda la cosa de la tecnología desde siempre, hasta desde el teléfono de disco. Mm. Bueno, creo que para mí esa síntesis de una casa siempre abierta, con gente distinta, mezclada, con profesiones distintas, con estilos y inquietudes distintas, tuvo que ver con algo que Carlos decía que era cosmopolita. Yo creo que más bien era una persona que aceptaba y valoraba diversas cosas de la vida cotidiana. No, nada más. Bueno, Susana, muchas gracias por el recuerdo, por compartir las anécdotas. Y bueno, compartirlas con las amigas y amigos que están en este espacio que un poco recuerda en este momento pandémico y virtual a esas grandes juntadas en Washington, ¿no? Donde Sí. probablemente esa mezcla generacional y de trayectorias de vida nos encontraban. No sé, particularmente estoy muy movilizado por eso. No sé ahí si Juli o Emilio quieren tomar la posta y compartirnos un poco su forma de homenaje en este momento. Bueno, acá lo estoy viendo a Juli nomás, pero creo que Emilio estaba por ahí también. Bueno, como quieras, Emi. ¿O yo? Bueno. Yo como siempre bueno, buenos días a todos y a todas. Me imagino que no tenemos el mismo horario. Muy agradecido por a Tommy, a Juan, a Pablo, a la gente del instituto por organizar esto. Como decían Susana y Carlos, todos los grupos de becarios y alumnos y colegas, siempre nos resultó muy familiar a Emi y a mí, porque bueno, hacían de la casa que tanto hablaron ahí de Washington, el espacio de reunión, así que siempre los becarios y los colegas nos resultaban muy familiares, nos resultan muy familiares, además que cuando volví a la Argentina en el 2010, Norma se ocupó de clases de fotografía a las muchachas y los muchachos para sus trabajos de campo. Así que bueno, muy contento con todo este grupo de gente con el que seguimos en contacto. Y muy contento también de ver muchas caras familiares, que unas no tanto, pero claramente es una constelación muy ligada a Norma y a Miguel, que un poco, bueno, por razones obvias, se fue desdibujando de un tiempo para acá, desde que
partió Miguel, y bueno, siempre es lindo volver a ver a la gente con la cual uno asocia a los padres, al padre y a la madre. Así que muy contento de estar acá. Yo como no sabía muy bien, bueno, Tommy no dio muchas indicaciones sobre de qué hablar, qué temática, así que tampoco me puse muy de acuerdo con Emi, no sé si me iba a hablar de la parte musical o qué, pero yo para variar, como saben que estudié fotografía, preparé una serie de fotos para mostrarles a Miguel en sus distintos momentos y tener como las fotografías como hilo conductor para hablar de Miguel y contar anécdotas de él. Debo decir también que si estudié fotografía en su momento de jovencito fue por ver a mi viejo sacar fotos. Él durante mucho tiempo tenía ahí su cámara Minolta y se la pasaba sacando fotos, y en algún momento con esa cámara de él que se la saqué empecé a estudiar fotografía, y como decía Norma, en algún momento dejaron de haber registros familiares porque me apropié la cámara, hasta que años después se volvió a tener una cámara mi vieja, y ahí por suerte documentó todo, videos, hay cualquier cantidad de discos duros con imágenes de la familia. Y por otro lado, voy a hablar en mi nombre, ¿no? Seguramente a mí le pasa algo parecido, pero el hecho de que sea músico y que sea pianista también tiene mucho que ver con tener un padre que, además de economista, tenía una muy fuerte relación con la música, ¿no? Ustedes saben bueno, que el padre de Miguel, Ezra, era una persona, un empresario muy importante y una personalidad muy importante también en la comunidad judía. Y Miguel tuvo como dos grandes mandatos que no siguió, digamos, que se rebeló. Así que lo primero que podría decir Miguel es que siempre ha sido como un gran rebelde, o yo siempre lo percibí así, con algunas cosas, por lo menos con estas cosas importantes, y me ayudó mucho también a entender a él muchas cosas de él, ¿no? Y que tiene que ver con estos mandatos, porque por un lado no se hizo cargo de las grandes empresas que construyó mi abuelo, decidió estudiar economía, y bueno, cuando fue a estudiar, yo le pregunté, ¿y qué dijo tu padre? Y él dijo, no, él pensaba que yo fui a estudiar para hacerme cargo de las empresas. Él, cuando volvió, tuvo un puesto eh, muy básico, muy marginal dentro de la empresa, y trabajaba en el Banco Central, y mi abuelo se encargó de ir al Banco Central, le pidió al director si lo podía echar a mi viejo para que venga, para que vuelva a la empresa y se haga cargo como hijo primogénito de la empresa, y el director del Banco Central dijo, de ninguna manera, es uno de mis mejores empleados, así que no voy a echarlo por dirección suya. Así que por un lado mi viejo, digamos, rompió con el mandato de seguir con la empresa de mi abuelo, que era una empresa muy grande, le había traído a sus hermanos desde Siria, y bueno, eso tenía un peso enorme, y él no siguió por ahí. Paradójicamente, un poco tomándolo de Susana, así como su padre fue muy habilidoso para los negocios, mi viejo no era muy habilidoso para los negocios. Pero bueno, no voy a hablar tanto de sus emprendimientos fallidos o no fallidos, sino que otra de sus grandes pasiones fue la música. Y bueno, básicamente él fue motivado por la familia. Yo tuve la suerte el año pasado de hacerle varias entrevistas a mi viejo, poco porque mi viejo en muchos aspectos siempre fue un misterio, por lo menos todo lo que tenía que ver con su infancia, su adolescencia, y me tomé el trabajo de grabarlo, y bueno, también estoy en proceso de hacer un libro con fotos de él, etc. Entonces fue
tomé esa excusa, digamos, del libro como para un poco hilvanar la historia de mi viejo, que uno lo tenía fragmentadamente. Me gustaría aclarar que la persona que más sabía sobre mi viejo era mi vieja. Es decir, Norma sabía muchísimo de Miguel, y cuando Norma fallece se perdió como todo un caudal de información sobre Miguel que ni Miguel mismo era capaz de reconstruir. La verdad que con el paso de los años tuve que ir constatando muchas cosas que decía mi viejo, pero después me las contaba de una manera. Bueno, las idas y vueltas que tiene la tradición oral, ¿no? Pero bueno, volviendo a la música, fue otra de sus grandes pasiones, posiblemente Emi hable un poco más de eso. Y él cuando volvemos del exilio, en el 84, si bien él tocaba el piano, había un piano en México, él empieza a tomar clases y retoma con la música. Así que la música fue una de sus grandes pasiones, y la verdad que, digamos, su relación con la música fue fundamental, por lo menos para mí, verlo a él tocar el piano. Hay todo un repertorio de piezas que no es tan corta. La verdad que tenía un repertorio amplio que fue cambiando con los años, y que cada vez que las escucho por la radio automáticamente lo asocio con mi viejo. En fin. Bueno, voy a ver si puedo compartir. A ver, Tommy, ¿me ayudás con lo de compartir pantalla? Quería mostrar unas fotos. ¿No tenés la opción vos, Juli? Compartir. ¿Pongo ahí? Sí, creería que sí, porque pedimos que estuviesen habilitados para todas y todos. Pantalla. Ver las fotos. Bueno, ¿se ven las fotos? No, por lo menos yo no las veo, Juli. No, todavía Ok, no. a ver. De vuelta. Tarda unos segundos igual, ¿eh? ¿Ahora? Ahí va cargando. Sí, está cargando. Ahí va. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Todos están bien? ¿Todos pueden ver? Sí. Bueno, voy a hablar. Ustedes me dicen cuando se va acercando la hora, porque la verdad que encontré muchísimas fotos, y este conjunto de fotos las estuve rastreando en enero, cuando le hicimos el homenaje, cuando falleció, el 19 de enero. Y encontré fotos lindísimas de mi viejo, fotos de chiquito. Acá hay una foto que me gusta mucho. Es una de las pocas fotos de mi viejo con sus padres, con su mamá, con Fortuné Toledo, y con Ezra Teubal, ahí a la derecha. Como muchos saben, él es el tercer hijo, es el hijo primogénito. Tuvo una hermana mayor, Eliana, después vino Evelina, después vino mi viejo Miguel, corregime acá Ruth, y después están Ruth y Morris. Morris es su hermano menor, también economista, y él estaba en el medio, digamos, él era el hijo primogénito de Don Ezra y Fortuné. Acá hay una foto de muy chico que encontré, se ve que es en algún lugar que fueron a esquiar. Ellos en algún momento, cuando mi viejo era chiquito, Ezra decide que Miguel tiene problemas respiratorios, y deciden irse a Estados Unidos, a una zona para que él, digamos, se recupere de esta enfermedad respiratoria. Así que él pasó, antes de ir a estudiar a Berkeley, él vivió unos años en Estados Unidos, y después, cuando volvió a la Argentina, la familia vivía en la casa, ahí en la casa de San Justo. Tenían una casa ahí muy grande, que después ese terreno se dividió, y mi viejo en los 80 y comienzo de los 90, cuando volvieron del exilio, usaban esa quinta como lugar para los fines de semana. En esta foto está con Ruth, la más chiquita, y Evelina.
mi viejo, debo decir que no tuvo una relación bastante conflictiva con los hermanos, con las hermanas, pero bueno, era parte de su personalidad. Él había tenido bastantes diferencias con la familia en el momento del exilio, y después, bueno, hizo muchos intentos. Al principio creo que la manera donde la familia se unificaba, o donde encontraban un lugar neutral, era la casa de mi abuela, en la calle Libertador, donde efectivamente los sábados habían grandes comilonas, y bueno, en algún momento mis viejos dejaron de ir. Pero bueno, acá están los hermanos. Acá está con Morris. Morris, como ustedes saben, vive en Israel desde hace muchos años. Con Morris tenía bastante buena relación, una relación de mucho respeto y mucho afecto. Pero bueno, él estaba en Israel, entonces, digamos, la relación era un poco distante, si bien había mucho afecto, si bien hay mucho afecto. Esta es una foto que me gusta mucho y que, bueno, se lo ve sin barba. Pues yo básicamente a mi viejo nunca lo vi sin barba. Desde que somos chiquitos con Emi, mi viejo siempre tuvo barba, y en esta foto lo veo muy, muy espléndido y muy, muy jovial. Y reconozco, hay un cuadro de fondo de Soldi que lo tienen que lo tuvieron hasta ahora, está en el cuarto de lo que fue Norbe Miguel. Lo tuvieron colgado ahí. Era un cuadro que tenía Miguel en su época de soltero y que después los acompañó por los distintos viajes a través del exilio. Esta es otra foto de la adolescencia de mi viejo, de un viaje que hizo con amigos por el sur de la Argentina. Hay toda una serie de fotos 6x6 que me resultan tremendamente románticas e inspiradoras de ese viaje. Esta es una foto que encontré, es una foto muy chiquita de su época, debe estar en alguno de los campus en Estados Unidos, pero bueno, se lo ve acá muy, muy jovial en su época de estudiante. Como saben, él se licenció en Berkeley y después volvió a hacer un doctorado, así que pasó mucho tiempo en Estados Unidos. La madre hablaba francés, ninguno, ni el padre ni la madre hablaban español, castellano como lengua nativa, así que ellos habían adquirido el castellano, digamos, acá. La madre hablaba francés, le hablaba francés, después Ruth, vos corregime, pero habían tenido una nani alemana, y creo que todo eso un poco se manifestó en ese acento tan particular que tenía mi viejo, que la gente nunca sabía muy bien si era de acá, si era allá, si era una particularidad de él. Bueno, acá encontré una foto del casamiento con Norma. Ahí se ve a la derecha, creo que es Aida, la madre de Norma. Aida Zaita y Mateo Giarraca. Como dijo Susana, toda la tanada. El lado de mi vieja eran todos tanos, así que era una mezcla bárbara entre los tanos, los turcos, los sirios. Era una combineta importante. Esta es una foto que recuperé hace relativamente poco, gracias a Emi, que la incluyó en un disco que le hizo homenaje a mi vieja, Memoria de otros tiempos, y me la mandó él, y descubrí que en esta foto mi vieja está embarazada, así que para mí es una foto muy significativa porque estoy en la panza de mi vieja. Es una de las pocas fotos que tengo de mi vieja embarazada. Y me gustó tanto que la incluí en un proyecto que hice con un gran colega y amigo, Pablo Gerjanik. Bueno, esta es la foto que incluí, ahora les voy a mostrar el proyecto. El proyecto se llamó 80 balas sobre el ala, y básicamente es la historia recuperamos la historia de Mario Gerjanik, el padre de Pablo, que fue asesinado a AAA, y armamos una maqueta de La Plata para reconstruir el crimen.
Y en esa reconstrucción del 75, digamos, incluimos personajes que nos resultaban afín, y bueno, ahí lo incluía a Norma y Miguel, que los puse acá en la maqueta, están dentro de una estación de tren, miniatura. Y bueno, en el momento que hicimos esto, que fue en París en marzo del 19, fue muy emocionante tenerlos a Norma y Miguel ahí en miniatura. Esta es una foto de Miguel en uno de sus viajes por el sur, creo que fue yo ya era bebito, creo que fue en el 75, un viaje que hicieron a Bariloche con Lucía Capozzo y Sacomano, Guillermo Sacomano. Esta es de ese mismo viaje, yo bebito. Yo creo que efectivamente mi viejo con el tiempo fue trabajando toda la cuestión de los afectos, no era un tipo tremendamente cariñoso, pero era un tipo muy afectivo y creo que mi vieja lo ayudó mucho como a conectar con nosotros y con sus nietos. Bueno, esta es una foto de España, en el momento que nace Emi. Mis viejos se exilian en el 76. Los amigos saben, hay un foco marxista en la Universidad del Sur. Hay una lista y bueno, está Miguel ahí. Dice la leyenda familiar que van a la casa de uno de sus primos, que también tenía 4 primos, Miguel Teubal, y ahí le avisan que lo están buscando y ellos se exilian, se van primero a Uruguay y el primer país donde van a parar va a ser España, Madrid, donde nace Emi, que es Norma, viaja embarazada. Y esta es una foto de nuestro departamento en Madrid. Bueno, está Emi recién nacido, mi vieja. Bueno, acá una foto de Emi con Miguel. Esto también de la época de Madrid. En Madrid vivía una prima de Miguel, Irene Teubal, que se había casado con este español que había venido a la Argentina con Francisco a estudiar psicoanálisis y volvieron a España a vivir, y mi viejo, con una de las pocas personas que tenía muy buena relación, era con esta prima, Irene Teubal, que después fue al casamiento de los hijos, con los hijos todavía tenemos un contacto. Esta es una foto de México. Ellos después de España pasaron por Inglaterra, tuvieron un tiempo en Londres y después estuvieron un tiempo en Brighton. Y como mi viejo no conseguía un puesto fijo en la universidad, deciden ir a México, donde, bueno, ahí va a conocer a un montón de amigos que están en este chat, que son leyenda a esta altura. Y bueno, México le dio asilo político a muchos de los intelectuales y artistas que escaparon de las dictaduras de los 70. Y la verdad es que nuestra infancia en México yo la recuerdo de una manera maravillosa. Tengo que decir que mis viejos se encargaron de hacer un cuenco con nosotros, y si bien ellos estaban en medio de un proceso muy doloroso, que era estar a la distancia, estar lejos de la familia y bueno, con familiares y gente que desaparecía, ellos tuvieron como el talento y la sabiduría de hacer un cuenco hacia con nosotros, y nosotros vivimos una infancia en México increíble. La verdad que fueron 5 años, desde el 79 al 84, en los cuales mi vieja volvió 2 veces a la Argentina con nosotros y mi viejo tenía orden de captura, así que mi viejo no pudo volver hasta que volvió la democracia. Volvimos en febrero del 84. Bueno, y acá es uno de los cumples, no sé si Emi o mío, no reconozco, pero bueno, mi viejo, como mencionó Carlos, tenía una faceta muy, muy ingenua y era muy fácil hacerlo reír. Cuando se reía
era muy tierno. Esta es una foto en nuestra casa de México. Posiblemente José Carlos y Eric se acordarán muy bien, estaban por ahí. Mis viejos compraron una casa en San Ángel. Era una privada, en una calle larga hasta el fondo y que tenía casas a los costados. La nuestra era la K, la letra K, Galeana 105, Casa K. Y bueno, ahí vivimos gran parte de nuestros recuerdos de la infancia, están en esta privada. Están son del Hermilo Abreu Gómez, el colegio donde nos mandaron, y de la Villa Olímpica, que era el lugar donde nos mandaron a hacer fútbol. Acá mi viejo, en esta época mi vieja estaba haciendo una maestría y mi viejo daba clases en la universidad. Acá ya estamos de regreso en la Argentina. Esta es la casa de Fortuné, de mi abuela, Memé, para los que la conocimos. Todos los sábados al mediodía habían grandes comilonas y a veces uno también podía ir en otro momento de la semana y bueno, siempre había, como dice Susana, siempre había comida. Así que mi viejo solía ir los lunes a la noche a ver a su mamá. Y la verdad que era muy tierno ver la relación entre Memé y Miguel. Miguel la trataba con mucho cariño. Bueno, le hablaba de mami, era raro ver a mi viejo que le hablara de mami a alguien, y bueno, mi abuela era muy, muy cariñosa, muy protector con mi viejo. De hecho, debo decir, hace poquito me enteré, hablando con mi viejo, con estas entrevistas que les conté, que mi abuela le financió la editorial Periferia. Mi viejo editó cualquier cantidad de libros con Periferia, y yo le dije, bueno, pero ¿vendiste alguno de estos libros? No, ¿y cómo financiabas? No, Memé era la que financiaba la producción, digamos, editorial. Bueno, acá estos son años donde ya empezábamos a tener la cámara y mi viejo siempre fue un modelo nuestro, de nuestras payasadas. Si bien tenía todo un costado serio y académico, como bien dijeron, a veces se enganchaba en los juegos y siempre fue para mí un gran modelo de mis fotografías. Y creo que por eso después, con los años, es decir, en algún momento tendría que retomar todo ese archivo que tengo de fotos de él. Esta es una foto muy linda que encontré con un gran amigo, Giorgio Gingolani, también colega y su mujer, de Torino. Ellos viven en Torino. Esta es una foto con este es el sobrino de Norma, Mateo, es el hijo de Cecilia. Cecilia es la hija mayor de Cristina, la hermana de Norma. Y me gustaba esta foto por un detalle, que era que, como ven acá, Miguel está con la camiseta da vuelta, con la etiqueta, y me parece que es muy representativo de él. Mi viejo era tremendamente distraído, es decir, para algunas cosas, cuando hacía foco, tenía muchísima lucidez, sabía cualquier cantidad de cosas de historia de judaísmo, economía, historia del siglo XX, música, pero para otras cosas era tremendamente distraído. Y bueno, acá hay una prueba de distracción. Bueno, acá hay una foto con Fortuné, con su mamá. Ella está muy viejita. Acá Memé había estado enferma y bueno, en esta época estaba en silla de ruedas. Ella fallece en el 2001. Bueno, acá ya entra la etapa de abuelos. Acá está con Emma, mi hija mayor. Creo que acá tengo todo un combo con sus nietos. Bueno, acá está con Norma, con Itka, una visita que nos hicieron por Praga. Voy a ir un poco más rápido, así no acaparo tanto. Acá está con Emi, en Nueva York. Yo creo que tanto mi viejo como mi vieja fueron grandes espectadores de música y de arte. Y bueno, nos apoyaron incondicionalmente a Emi y a mí en nuestras decisiones de ser artistas en el tercer mundo, con todas las dificultades que eso lleva. Esta es una foto que le saqué a Miguel en una vez que fuimos a Oaxaca
a la presentación de un libro de sacó Norma, y esto es en la ex casa de Toledo, el grabador que convirtió en un centro de grabado, y esta foto la utilizamos para su primer disco. Bueno, acá hay una foto con Norma, congreso que hicieron en Colón. Este es el cumple de 70 de Norma, justo el año que falleció. Como ven, bueno, esto para los que son cercanos a la familia, esta es la casa de la que se habló, el jardín de Washington. Y aprovecho para contarles que tenemos plan de continuar con la biblioteca y con el escritorio de Miguel y Norma. Estamos hablando con los muchachos, con los discípulos, para que siga funcionando, y la casa nos gustaría que siga funcionando como un centro cultural y como un lugar abierto, que un poco fue, como bien rescató Carlos y Susana, siempre fue un lugar de encuentro y de reunión. Acá hay unas fotos con Tupac y con Emi en Nueva York. Ya acá creo que mi vieja había fallecido y mi viejo iba todos los veranos a ver a Emi y Tupac, nieto. Está con Emi en Brooklyn. Hay una foto que sacó Itka, una foto familiar que lo hiciste para el Día del Padre, ¿puede ser? Día del Padre, sí, nos sacó el año pasado. Acá estamos en una visita que hicimos a Emi, también en agosto. Acá estoy con la familia, bueno, esta tendría que venir después. Quería mostrar a Susana Watt, que fue la compañera de mi viejo durante 2 años, desde el 16 al 18. Y bueno, cuando Susana falleció, después mi viejo quedó muy, muy allegado con todos los hijos no, acá no está, ahora la muestro. Con todos los hijos de Susana, con Pancho, Silvia está acá en la reunión. A ver si tengo, bueno, este es el cumple de 80 de mi viejo. Como saben, mi viejo fue muy amigo de Pino Solanas. Inclusive lo ayudó económicamente con algunas de sus películas, en Exilio Gardel. Este es el cumple de 70 de mi viejo. Ahí se ve Juan Añón a la derecha. Acá está con Susana, Maristela, Quique, Máximo Sosa, que también. Bueno, acá tengo algunas fotos del cumple 80, que hicimos un gran festejo. Prepandemia, cuando nos podíamos abrazar y besar y nadie tenía problemas con el prójimo. Juan Añón, Norma Barros, bueno, son todas leyendas para los que conocimos. Y esta es una foto esta es una foto con Susana Watt, que a la familia Watt la conocemos desde México. Fuimos muy amigos de la hermana de Susana también, de Beatriz Watt. Y yo, los hijos de Beatriz, el segundo hijo de Beatriz es íntimo amigo de la infancia, Camilo Pérez. Y esta es una foto del cumple de mi viejo, el último cumple que tuvo ahora a ver, ayúdame, diciembre del 20, ¿no? Sí, diciembre del 20. Bueno, esto creo que con esto... Eclipse solar, acá me dicen. Bueno, con esto voy a cerrar acá. Dejo de compartir. No sé cómo dejo de compartir. A ver, mira, vamos a pedir ayuda a la gente de técnica. Mientras, bueno, de vuelta agradecerte la intervención. Ahí. Cambiar fondo virtual. A ver si yo puedo hacer que dejes de compartir. Dale, anulame si querés. No, porque... A ver, apagar, asignar. Dejar de compartir, tener compartición. Ya está. Listo. Ok, perfecto, ahí funcionó. Gracias, Juli. Bueno, muchas gracias por compartir estas imágenes con nosotros y nosotros. La verdad que muy emotivo. Y ahora le pasamos la posta a Emilio, que está por ahí. Así que, Emi, si tenés ganas de compartirnos un poco tu forma o las ganas que tengas de recordar a Miguel, adelante.
Sí. Bueno, la verdad que es muy difícil, ¿no? Sí, hay como muchos recuerdos y es muy reciente todo, ¿no? Eh, eh, sí, la verdad que a Tommy le dije, la verdad que se me hacía un poco difícil, pero eh, la verdad que el hecho de ver, no sé, tanta gente cercana a mi vieja, nada, veo las Susanas, las tres Susanas juntas, ¿no? Que no sé si no tengo un recuerdo de la última vez que las vi a las tres Susanas juntas. No sé si, ¿no? Siempre mi vieja hablaba, no, Susana, ¿qué Susana? A ver, no, Susana Paricio. Susana Paricio, no, Susana Soberna. Siempre era una confusión cuando éramos chicos, ¿no? Entonces ahora ver a las tres Susanas, ¿viste? Es como una cosa. Entonces, la verdad que le había dicho a Tommy que iba a grabar algo y mandarlo, pero digo, bueno, no me puedo perder la oportunidad de verlo. Por lo menos a las tres Susanas juntas, ver a Eric y Marta, que hace un montón que no los veo, los Chiaramonte. La verdad que es tanta gente que es como parte del entorno de mi vieja y mi viejo, ¿no? Y la verdad que por más duro que sea, nada, estoy contento de que estén todos, ¿no? Y la verdad que no sé muy bien de qué hablar. Pensaba tocar algo y eh, hablar un poco de mi viejo como músico. La verdad que mi viejo como músico, creo que todas esas cosas que tanto dijeron de él, de que era así como muy humilde, muy distraído, creo que se veía mucho en la música también, ¿no? Siempre fue como muy intuitivo, ¿no? Por más que la música de él parecía muy cerebral de alguna forma, ¿no? Como muy contemporáneo, muy hasta difícil de escuchar. Él a la hora de hacer esa música era muy intuitivo, era muy, viste, era casi como de carambola le salían las cosas, ¿no? Y muy espontáneo, muy distraído con las cosas, ¿viste? Se le escapaba una nota por acá, entonces, y después le gustaba, ¿viste? Era como muy como él, ¿no? Eh, y realmente yo, ¿viste? A veces lo veía, ¿viste? Y decía, ¿qué está haciendo este, no? Lo veía con la computadora enredado, ¿viste? Y después escuchaba el resultado y decía, ¿no? Este tipo tiene como una intuición, tiene como un oído de qué es lo que quiere que suene. Tenía un conocimiento que capaz, no sé, un tipo que va a la universidad, al Conservatorio de París, capaz tiene mucho más conocimiento teórico y todo eso, pero él al no saber, capaz de no tener tanto ese conocimiento, de saber tanto lo que hacía, llegaba como unos resultados muy frescos, ¿no? De cierta forma. Entonces, la verdad que cuando escuchaba, bueno, tanto Susana como Carlos Fidel hablando de su personalidad así, o sea, no dejo de pensar en cómo él se relacionaba con la música, ¿no? Y también un poco lo que dijo Carlos, ¿no? De que, de, de que como él decía, mencionó como la falta de reconocimiento, ¿no? Decía, esa cosa que tiene el argentino, ¿no? Que del homenaje en vida, ¿viste? Y yo creo que él un poco lo que pasaba con algunas cosas, especialmente con la música, era que fue alguien muy humilde siempre, ¿no? Muy de tirarse para atrás, ¿viste? ¿Entendés? O sea, como que, o sea, no creérsela en cierta forma, ¿no? Y, y realmente para ambientes como, especialmente como el de la música, la composición, y todo, es como que vivimos en un mundo como de tiburones, ¿no? Que si vos no salís a mostrar lo tuyo y no salís, ¿viste? Con una lanza, ¿viste? A mostrar tus composiciones y a mandárselas a todo el mundo y a mostrar que sos, ¿viste? El próximo Ligeti, como que nadie te va a dar mucha bola, ¿no? Y él, eso me parece que un poco siempre le jugaba en contra, ¿no? Que era muy tirado para atrás, ¿no? Entonces creo que siempre la labor tanto mía como de Juli era como empujarlo, ¿viste? No, hacerlo, ¿no? Y más que nada porque le daba mucho placer, ¿viste? Le daba mucho placer hacer música, el prospecto de que de que le toquen las piezas, de que se las graben, de hacer algo, le da como mucha felicidad, ¿viste? Y
Y la verdad que creo que hasta los últimos recuerdos que tengo de él en Córdoba, él estaba con su computadora escribiendo un cuarteto de cuerdas, ¿viste? Porque era algo que lo motivaba, digamos, lo mantenía, ¿no? Y a mí un poco cuando fallece mi vieja, es como que, bueno, ¿viste? Siempre hay una pareja tan unida, ¿viste? O sea, una estructura familiar tan fuerte, de repente se muere mi vieja y uno obviamente dice, bueno, ¿cómo va a seguir adelante, ¿no? Cómo, cómo, ¿cómo salimos de esta situación? El tipo se queda solo, o sea, es como que seguramente a cualquier hijo le pasa eso, ¿no? Y una de las cosas, viste, que yo siempre empujé y que Juli también era a veces, bueno, ponete a componer, hablemos con Adriana de los Santos, que te grabe, enganchate con eso, ¿no? Y él un poco, la verdad que yo creo que en cierta forma lo ayudó mucho a sobreponerse y también obviamente, bueno, cuando la conoció a Susana Aguad a fin de ese año y la verdad como que mi viejo como que, la verdad que yo siento que estuvo muy bien, o sea, como que tuvo como lo digo, una especie de coda en su vida, ¿no? Como que, ¿viste? Se le adhirió algo ahí, un momento muy feliz tuvo, ¿no? Así que, bueno, y entonces, bueno, pensé en tocar algo a mi viejo y algo que escribí para mi viejo hace un par de años. Y primero voy a tocar una pieza que mi viejo escribió para mi vieja, ¿no? Es una samba. Y que él generalmente no escribió mucha música muy tonal y muy tocable, ¿no? Todas las cosas que alguna vez me dio para tocar eran imposibles, ¿viste? Siempre le pedía, le digo, bueno, dame algo que se pueda, ¿viste? Algo que me dio un vals para piano y clarinete, que si lo tenía que tocar tendría que haber estudiado, ¿viste? 8 horas todos los días para poder tocarlo. Pero bueno, esta samba que escribió medio se inspiró un poco en Alfonsina y el mar y la trató de escribir en estilo y bueno, voy a tocar eso y él le escribió de hecho antes de que mi vieja fallezca, ¿no? Y después de que mi vieja fallezca le hicimos un video, se la grabé y él estaba contento, ¿viste? Creo que le mostraron de hecho en un homenaje a Norma en Colombia, en Claxo, me parece, no sé, Juan me va a decir bien cuándo fue que lo mostraron. Así que voy a tocar eso, que se llama Samba para Norma, y después toco una pieza que yo le escribí a mi viejo antes de un año antes, digamos, ¿no? Que se llama Tiempo. Y es una pieza que después la escribí, publiqué como un libro de las partituras y se la mandé a mi viejo. Y mi viejo andaba estudiándola, ¿viste? Estaba como peleando un poco para tratar de tocarla y nada, ¿viste? No la había tocado, no había llegado a estudiarla todo, pero estaba como copado tratando de ver si la podía tocar, ¿no? Que primero toco la pieza de él, que se llama Samba para Norma.
Bueno, ahora va mi pieza, tiempo, ¿no? Bueno, gracias Tommy por invitar y gracias a todos. Y
que siga el que viene. Bueno, Emi, muchas gracias por... Sí, yo Sí, quería perdón. decir dos cositas acá, que bueno, que mi viejo estudió muchos años con Daniel Montes, fue el que se formó básicamente con Daniel durante muchísimos años. Creo que es importante, me gustaría nombrarlo. Y después la encargada de grabar la música de Miguel es Adriana de los Santos, la gran pianista que se hizo muy amiga de mi viejo y con quien estábamos preparando un tercer disco. Así que bueno, no quería dejar de nombrar a Daniel y a Adriana, que son muy importantes para la música de Miguel. Eso nomás. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Emi, Hola, hola. Juli, Susana, Carlos, por compartir estas palabras de homenaje, recordar a Miguel en esa, bueno, en esa amalgama que somos todas y todos, pero en este homenaje también de entrecruz entre su gran pasión por la música y también su rol como intelectual. Yo para sumar y abrir un poco ahí una ronda de compartir la palabra entre quienes quieran hablar, recordar que una de las primeras impresiones que tengo ahí de haber empezado, de cuando empecé a trabajar con Miguel, fue en mi primer congreso, uno de los primeros congresos en los que fuimos juntos a exponer, después de que terminó la exposición y con esa humildad que lo caracterizaba, cuando alguien se acercó a saludarlo y le pidió su contacto, sacó una tarjeta, no voy a olvidarme nunca esa situación, que creo que se les había hecho Julia de esas tarjetas que lo presentaban como compositor musical, si mal no recuerdo, o como músico y no como intelectual, como doctor en economía. Y me pareció que fue como un gesto que en ese momento, como recién conociéndolo, me costó mucho entender, pero que también siento que lo pinta mucho como él, ¿no? Como él, igual como en esas anécdotas en las cuales redescubría textos escritos por él hace 20, 30 años y se sorprendía sobre su actualidad o sobre quién habrá sido quien escribió esta idea, y por ahí era él mismo. Así que abro la palabra, no sé si creo que tenemos algunas intervenciones, también está Martín desde el instituto, el director, si quiere alguna intervención, si no tenemos ahí a Julio también que nos está pidiendo para hablar. Sí, tenemos más o menos 25 minutos por una cuestión más de estructura, así que libres de hablar, pero también sabiendo que queremos compartir distintas palabras entre quienes estén. Gracias. Eh, Yo quería decir algo, sí. no estoy viendo quién habló, pero sí, adelante. Sí. Que diga su nombre el que va a hablar. Y que destrabe el micrófono, que no sé. Está silenciado. Julio, poné el micrófono. Julio. Ahí está, Julio. Gracias, muchas gracias. Bueno, en principio agradecerles profundamente este convite que me llegó por el lado de Carlito Fidel. Yo también fui alumno de Miguel y francamente para mí me fue él y algunos otros profesores que a partir del año 69, 70 nos llegaron a la Universidad Nacional del Sur, nos permitieron sostener muchas de las ideas que nos había despertado el cordobazo. Entre ellos estaba, por cierto, Miguel. Varios de ellos tuvieron que irse al exilio, como el caso de Miguel, o presos. Después los encontré en algún tiempo, los encontré en varias cárceles a los compañeros de Miguel. Y a Miguel lo volví a encontrar de nuevo en México, también exiliados ambos. Yo ya había salido en libertad a partir del año 79, 80, del 79. Y bueno, y después me volví a encontrar con Miguel en las facultades sociales. Yo estaba en la gestión de Fortunato Malimachi
Y ahí me empecé a pelear con Miguel, no podía creerlo, le decía, pero si vos sos mi ídolo, si vos fuiste mi profesor, si vos fuiste el hombre que a mí me ayudó a rilvanar las conceptualidades del cordobazo, no podía entender que además me corriera por izquierda. Y lo mismo Norma, que Norma en ese entonces era más audaz que él, era más dinámica. Y por cierto, bueno, yo no la conocía, Norma la conocía ahí. Bueno, quería decir un poco estas simples palabras, solamente este recuerdo. La última vez que lo vi a Miguel fue en casa de Carlito Fidel, en algún encuentro social. Y bueno, siempre para mí, por lo menos, era maravilloso dar con profesores que hubieran jugado sus vidas, porque eso fue lo que pasó por la misma causa que yo creía o en la que yo creía. ¿eh? Y eso no era habitual en aquellos años. Entonces me parece que es fundamental que esto también quede registrado porque esa fue parte esencial también de la vida de Miguel. Un cariño grande para todos y bueno, acá seguimos y gracias por este acto tan emocionante y tan lindo, sobre todo ese piano que suena de manera espectacular y me llega muy, muy profundo, porque también tengo un hijo pianista y entonces también me identifico con este plano del acto. Un cariño fuerte para todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. ¿Alguien más que quiera compartir sus sentires, sus impresiones, sus recuerdos? Bueno, si me permiten, ¿me escuchan? Y me desearía decir algunas palabras. Excelente, Cristóbal. Adelante, por favor. Sí, Gracias, gracias. doctor. Bueno, yo les hablo acá de La Haya y conocí a Miguel hace décadas atrás, no recuerdo bien a dónde, pero probablemente en alguno de los congresos. Y me gustó mucho escuchar eh, los comentarios de Susana y de las otras personas que eran comentarios muy personales de una beta que yo no conocía en absoluto de Miguel, o sea, toda la parte musical, su sociabilidad, etcétera. Yo lo conocí y la relación que tuvo con él fue más bien como intelectual, ¿no? Como académico, investigador, etcétera. Y me tocó invitarlo una vez por 6 meses a una Research Fellowship acá en La Haya, en el International Institute of Social Studies, en el año 92. Y ahí estuvo con Norma y los dos hijos, los dos eran todavía muy jóvenes, adolescentes, los conocí pero muy superficialmente. Y bueno, ahí compartí con Miguel los 6 meses y con Norma. Y yo creo que Norma ahí también se empapó un poco de los estudios de la escuela de Wageningen, de Norman Long y de Jan Van der Ploeg, que influenció un poco su visión sociológica, ¿no? Y eh, Miguel me invitó, era fellow del TNI, ¿no? Transnational Institute, acá en Ámsterdam. Y ya desde el año 76 estuvo asociado muchos años, como 23 años, con el TNI. Y en una de esas ocasiones que vino, y cuando yo empecé a vivir acá en La Haya, me invitó al TNI y lo conocía, y eso fue hace como 20 años más, 25 años atrás, y me invitó al TNI, no, muy generoso, participé en una reunión ahí del TNI, Transnational Institute, ¿no? Y sucede que ahora mi hija, Silvia, desde hace 10 años que trabaja ahí en el TNI, ¿no? Esa es coincidencia de la vida. Pero me gustó mucho escuchar la música, la fotografía, y como digo, esos comentarios de lo pistado que era, que no sabía cómo manejar un teléfono, etcétera, porque yo lo recuerdo con una persona que tenía muy claras las ideas, ¿no? Y sabía, ¿no? En forma muy humilde, muy pausada, con voz un poco callada, expresar su idea en forma muy clara y muy, ¿no? Convencido, ¿no? Y a propósito de que era mal empresario, mejor dicho, que su empresa no siempre prosperaban, yo no sé si cuando se refieren a la editorial Periferia,
se refieren a las ediciones Periferia, ¿no? ¿Es la ediciones Periferia a qué se refieren? Que es una editorial ahí en Buenos Aires. Porque yo tengo un libro acá de la edición Periferia, Ediciones Periferia del año 73, en calle Cangallo. ¿Es esa que levantan la mano? ¿Es esa la editorial? Bueno, tremendo éxito, porque no, yo tengo este libro, lo compré, ¿no? Y tiene una colección de Estados Unidos y América Latina, de James Petras, de Antonio Santos, Andrew Gunder Frank, José Serra, Paul Sweezy, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tiene una colección Ciencias, Desarrollo y Ideología de Warshawski, de Oscar Warshawski, y también nuevamente de Suiza, Stephen Heimer, norteamericano. O sea, desde mi punto de vista como académico, ¿no? Publicar esos libros, ¿no? En esa época, este es un libro publicado en el 73, ¿no? Sí, yo lo vi circulando en Santiago de Chile y en otras partes, ¿no? Era muy exitoso en mi juicio publicar eso y llevar al público en traducciones, muchos de algunos libros en inglés, ¿no? De haber publicado. Entonces, en ese sentido, quizás como en términos de ganancias, de duración de las ediciones, quizás fue un fracaso, pero por lo que creó ahí, fue para mí un éxito total, ¿no? Porque son libros muy, muy, muy Cristóbal, influyentes y de autores, ¿no? Muy importantes. Bueno, Cristóbal, perdón, ¿puedo sí. dialogar un poquito con vos? ¿No te molesta? ¿Sí? Mira, yo fui cuando era estudiante, vendía esos libros para Miguel. Ah, ah, Te voy a decir a lo mejor a qué se referían con que no era exitosamente en términos empresariales. bien. Yo vendía esos libros y lo que me costaba era encontrar a Miguel para pagarle la venta de los libros. Creo que se refieren al aspecto económico, no al Bien. contenido. Y sí es Sí, cierto que sí, estaba subvencionado por la madre, pero yo creo que a sí. Miguel no le importaba que fuera rentable, Claro, exacto, ¿no? era otro su interés. Pero bueno, Sí. Es esa generosidad, ¿no? Esa generosidad de espíritu, ¿no? De su convivencia. Y como digo, o sea, tan, tan humilde, ¿no? Esa humildad, ¿no? Siempre me impresionó, ¿no? Y sí, y bueno, gracias por conocer ese aspecto de su vida que no conocía. Me invitó que fuera a uno de sus cumpleaños, etcétera, pero lamentablemente no me era posible, pero veo que perdí mucho en no conocerlo ahí en Argentina, ¿no? Y tener contacto personal y conocer esa personalidad tan rica que es, ¿no? Y cuando hablaban ustedes de Washington, yo pensaba siempre en Washington, Estados Unidos, pero hay otros Washingtons y, ¿no? En otras partes del mundo, en fin. Pero muchas gracias y fue un gran evento, un homenaje y agradezco a los organizadores, no porque me abrió y me llenó mucho más, no, me enriqueció la vida y haber conocido también otros aspectos de Miguel. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Disculpa esa reproducción a veces de ciertos gestos de Norma y Miguel de hablar de Washington. Washington era la calle donde estaba su casa en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que se Después lo empalma, sí. claro, perfecto, se empalma un poco con esta otra anécdota que hablaba Julián o Emilio, no recuerdo, de Susana, ¿no? De por ahí hablar por los nombres de pila de la gente que le tenía mucho cariño y por ahí a veces reproducimos eso. Así que, bueno, no sé si alguien más quiere compartir alguna impresión, algún comentario. Carlos, Sí, ahí levantó la mano, Tommy. perdón, quería decir muy pocas cosas más bien personales sobre Miguel, en nombre de Susana, que está acá al lado mío, que fue quien realmente lo adoptó a Miguel, admirado por su voracidad, porque lo que le entusiasmaba a Susana es que cuando le daba de comer a Miguel comía de todo sin todo lo que se le presentaba. Bueno, sería largo decirlo. Conocí a Miguel a mediados de los 60 cuando tenía yo un pequeño grupo de historiadores dentro de la Asociación de Historia Económica y Social, recién fundada. Y cuando le avisé, le escribí a Reina Pastor, la medievalista que está en España, que habíamos tenido relación con Miguel Teubal. Contestó, es una persona muy importante.
Bueno, fue de ahí en adelante la relación, compartimos 3 años en Bahía Blanca, muy amistosamente, mucha gente se admiraba y le decía, ¿cómo un peronista como vos tenés relación con ese gorila? Y a mí me decían, ¿cómo un gorila como vos tenés relación con ese peronista? Y la relación fue muy bien, sobre todo porque padecíamos a los montoneros que proliferaban en ese momento allí. Y posteriormente vino el exilio. También es una larga historia. Ellos fueron primero a España, volvieron después a México y ahí comenzó su aprendizaje a hacer asados, que después continuó en la calle Washington, eh, probando que cuando en Argentina se hace un buen asado, el mérito principal es de la vaca, porque como con lo despistado que era Miguel, no sé cómo los asados llegaban a buen término. Eh, efectivamente, la relación con la madre era muy linda. Y Oscar Brown, que era otro amigo del exilio en Bahía Blanca, nos contó una vez una anécdota que después le pregunté a Miguel y Miguel remoloneaba en decir que era cierta, que cuando don Ezra Teubal decidió casarse, fue a su pueblo natal en Turquía a elegir novia, y la novia se elegía con una carrera entre las mujeres por lo alrededor del pueblo. Y como a él le gustaba Fortuné, hizo trampa para que ganara Fortuné, que efectivamente ganó. Cuando Miguel le contaba eso, decía que no era tan así, pero creo que le gustaba, sobre todo que hubiera hecho esa trampa que le permitió tener esa madre que él quería mucho. Bueno, son muchos años, al final de vez en cuando había algunas, lógicamente, diferencias políticas, pero generalmente eso lo arreglaba Susana. Eh, como el tiempo es breve, no quiero decir más que, a ver, Susana, ¿quieres agregar algo? Si Susana quiere agregar algo. Yo quiero agregar que fueron muchísimos, pero muchos años y muchas experiencias muy lindas con Miguel y Norma. Quiero decir que lo extraño mucho porque últimamente nos veíamos prácticamente todas las semanas, ya sea en su casa o en mi casa. Lo conocimos yo, porque José Carlos ya lo había conocido antes, lo conocí a Miguel cuando fuimos a vivir a Bahía Blanca. Miguel vivía solo, despistado como ninguno. Llegaba a casa, llegaba a Bahía Blanca, dejaba la valija y venía a casa. Y venía con los botones sueltos, con los forros de los sacos colgando. Entonces yo le decía, Miguel, dame, y yo le cosía los botones y le cosía los forros. Y después los Bahía Blanca fueron años muy felices para mí, porque ahí nació Laura. Y con Laura nos venía Miguel y nos íbamos a la plaza que estaba a media cuadra de nuestra casa, pleno sol, un sol frío, pero con un cielo azul hermosísimo. Y ahí nos quedábamos y después Miguel se iba a dar clase. Iniciamos una relación que yo la sentía y creo que él también muy, pero muy afectuosa. Hablábamos muchas cosas de su familia, de su infancia. Yo tengo muchas anécdotas de Miguel. Tengo recuerdos hermosísimos. Últimamente fuimos incluso a su casa de Tras la Sierra. Tengo fotos hermosas de la casa con él, con Susana. Era la época que él había reencontrado unas alegrías y se sentía muy bien. Y después, bueno, tanto con el fallecimiento de Norma como el de Susana, fue como que esa relación fue profundizándose y tengo muchas, pero muchísimas anécdotas y cosas
muy personales que Miguel me contó. Por eso te digo que lo extraño, llega el domingo a la mañana y recuerdo que los domingos decíamos, bueno, habla Miguel y vamos a comer un asado. O si estaba feo el día, le decía, habla Miguel y viene a comer fideos. Recuerdo a los chicos, a Julián y Emilio jugando con Laura en los cumpleaños de ellos, en los cumpleaños de Laura, en México, que para Laura también fueron años muy felices. Y recuerdo a todos los amigos que ellos que tenían y que fuimos incorporando a través de ellos. Por eso me resulta muy difícil estos momentos. Miguel, Julián y Emilio, un abrazo enorme. Susana, José Carlos, muchas gracias por su recuerdo y por compartir su vivencia y su cariño con Miguel. Estamos ahí, tenemos algunos minutitos más. Si alguien quiere compartir. Quisiera decir algo, si es posible. Sí, adelante. Lo que yo les pido es que con el tema de que no tengo la pantalla completa, que se presenten porque no veo los cuadraditos, no porque... Así que Ok. adelante. Sí, y yo en la pantalla veo visualizar la pantalla de Ruth. Antes veía a todos. Y ahora me Sí, aparece. estamos intentando ver si se resuelve, pero pareciera como que no lo vamos a poder resolver, así que nos queda... Perdón. Esta pantalla que se ve es de la computadora de Ruth, de mi tía. Así que Ruth, si podés dejar de compartir pantalla, seguiría esta imagen. Gracias. A la derecha de la pantalla hay una flecha que permite ver los demás personas que participan. Bueno, quería agradecerles. Me enteré de casualidad de este homenaje. Estoy un poco alejada de Julián y de Emilio porque vivo muy lejos. Y realmente tenía una relación muy estrecha con Norma y Miguel, aunque a la distancia, y solo los veía cuando yo viajaba a Argentina. Norma vino a México, estuvo en casa, incluso pasó que le tocó un temblor en casa. Yo estaba en la universidad y tembló, me acuerdo, y la hicieron subir a la terraza. Mi relación con Miguel no fue en la Facultad de Ciencias Económicas, porque él estaba mucho más adelantado que yo. Yo lo conocí más a Miguel y a Norma acá en México, en la UAM, Azcapotzalco, donde Miguel trabajó. Los chicos eran chicos, tanto Miguel y tanto Emilio como Julián y como los míos. Me conmovió mucho las fotos y la música, les agradezco mucho. Tengo muy presente, no sé, Julián, si tú te acuerdas, la última vez que vi a Norma y Miguel, estabas tú en la casa de Washington, habíamos ido a comer con Carlo Benetti y Emma bailó, muy bonito. Me acuerdo que nos impresionó muchísimo y que le dijimos que tenía que bailar porque no hacía clases de baile, pero era fantástica, ¿no? Tengo un recuerdo muy, muy vivo de eso. Me costó mucho la muerte de Norma, porque teníamos una relación cercana a la distancia. Y bueno, estoy muy conmovida. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Tenemos unos minutitos más. Voy a tomar, ¿puede ser? Silvia, ¿no? Creo. Sí, Silvia Silvia Gobi. Corazza. Adelante, Silvia.
En realidad, o sea, mi recuerdo, me sumo a este homenaje porque la verdad que Miguel Teuwal me marcó como profesional, como investigadora. Fue uno de mis profesores queridos en la Universidad Nacional del Sur. Fue quien me introdujo en David Ricardo, en Carlos Marx. Y en distintas etapas tuve encuentros fugaces, digamos, pero siempre marcándome como, en mi rol de discípula. Así que agradezco este recuerdo, poder compartir con ustedes los buenos intelectuales, los buenos académicos, siempre dejan esta estela no solo de recuerdo, sino de conformación de personas y de redes sociales, etc. Así que muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, alguien más que quiera por ahí ir cerrando también este espacio, considerando que bueno, esto está en el marco de los diálogos del Instituto Gino Germani, este homenaje, y bueno, es como hay una serie de actividades para después. En esta reunión, en este Washington virtual que hemos construido durante este ratito, y que por mi parte, bueno, eso les agradezco y comparto mucho la emoción. Yo lo conocí mucho más tarde, ¿no? En 2008, a Miguel, y bueno, junto con Norma siento y siempre reconozco que fueron personas que me cambiaron la vida, eran personas que efectivamente pasaban por la vida de uno y uno no continuaba, no podía seguir de la misma manera, eran personas en ese sentido transformadoras. Así que bueno, yo por mi parte paso si alguien más quiere cerrar, alguien quiere decir alguna cuestión más, y insisto, les agradezco a todas y todos por este momento. Gracias, Tommy, por coordinar y a Juan y a Pablo por organizar todo esto que fue tan lindo. Bueno, gracias a todos. Queda juntarnos personalmente en persona cuando se pueda para otro homenaje enorme. Gracias. Gracias, Tommy. Gracias a todos. Chao.